estoy muy contento porque me encuentro en las oficinas corporativas de Café El Marino, una empresa que a mí en lo particular me llena mucho de orgullo porque es mazatleca. Hay algo a mí que siempre me ha inquietado mucho. Sinaloa no produce café, pero el ingenio del sinaloense, del mazatleco, del sur de Sinaloa, puso una fábrica de café aquí. Y la última vez que quisimos entrevistar a don Ricardo se nos escondió y nos dijo, ya está todo dicho, ya no hay nada que decir. Y por más que le rogamos o le quisimos hacer ver que una empresa es como el ser humano, ¿no? Tiene su infancia, su juventud, su adolescencia, su madurez, su adolescencia mayor. El caso es que nunca termina y menos la empresa. Y estamos aquí en las oficinas de Café El Marino porque está cumpliendo 73 años. Se dicen pocos o se dicen muchos, de acuerdo a la óptica, pero es toda una historia que hay en Café El Marino, y dentro del Café El Marino se engarzan una serie de historias. Y por eso le pedimos a nuestro amigo Javier Lizarra, de una generación, aparte de otras cosas, Café El Marino es una empresa todavía familiar, a pesar de que ya es muy grande, pero sigue conservando esos rasgos. Al rato tal vez Javier les platique cosas distintivas de esas. Pero bueno, ahorita lo que queremos, Javier, es pues, primero felicitarlos porque muchas gracias, Héctor. No es fácil llegar a 73 años. Así es. Y luego tampoco es fácil. Pero los cumple Café El Marino, no yo, Bueno, aclarando, ya está aclarado. Así es. ¿O qué le puedes decir? Porque hay mucha gente que no, ya se sabe todo el Café El Marino, pero las nuevas generaciones muchas no saben. Claro que sí. Bueno, antes que nada, Héctor, a Mazatlán Interactivo, muchas gracias por esta posibilidad, por esta oportunidad. Efectivamente, cumplimos 73 años. Esta empresa extraordinaria, una empresa, pues afortunadamente, gracias al consumidor, a ese público que hemos tenido por todos estos años, fieles a nuestra marca, fieles al paladar de una buena taza de café, El Marino. La verdad es que esto ha sido posible. Tienes toda la razón, ha pasado de todo en los 73 años. Hemos tenido, como todo, años de vacas flacas, años de vacas gordas. Hemos tenido vaivenes de la economía. Hemos pasado ya pues más de 7 décadas en este país. Mi padre funda la empresa un 12 de octubre de 1950. Y bueno, efectivamente, pues ya un señor con toda seguridad lo agarraste ya a los 93 años, antes de que se nos fuera. La verdad, lo recordamos con mucho cariño a mi padre, el fundador. La verdad, un hombre de mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho tesón. Pierde a su mamá a los 5 años de edad. Y el menor de una familia muy grande, viene de un pueblito aquí pequeño que se llama el Verde Concordia, orgullosamente el Verde Concordia, tierra de grandes empresarios. Ahí tienes a los de la Panamá, ahí tienes a los de la India verdeña, ahí tienes muchos ejemplos de verdeños junto con mi padre, orgullosos todavía de su tierra. Hemos platicado con Nacho Zuna del Panamá y la verdad él siempre se referencia al verde, igual que lo hacía mi padre, mis tíos, muy orgullosos pues de nuestro origen. Pero lo más importante aquí es un hombre pues que tiene esa visión, mi padre, don Ricardo, esa visión pues de establecerse a los 24 años, gracias al consejo y siguiendo las recomendaciones de un señor que cambió su vida, que fue don José Montes, en paz descanse. En aquel entonces ya un señor de creo que más de 70 años, que en aquella época eran pues ya gente muy grande, muy mayor. Y mi padre le viene esto porque me morí su mamá. Él llega hasta cuarto de primaria porque no había más en el Verde Concordia, ¿no? Hasta cuarto de primaria. Vamos a pensar que tenía 9, 10 años, lo que tú quieras. Y se dedica los primeros años a la labor del campo con mi abuelo Juan Lizárraga, que en esa época pues era pues un campesino con algo de vaquitas, tenía su terrenito donde sembraba, le llamaban la labor en esa época, que creo que todavía sigue siendo actual el concepto, ¿no? Y bueno, mi padre hasta los
más o menos 12, 13 años, los hermanos mayores se lo llevan a las minas de Durango y él trabaja en Malanoche, Durango, pegadito a Villa Corona, y allá conoce personalidades, fíjate que después fueron gente muy importante, el Tayoltita, principalmente Durango. Conoció, por ejemplo, a don Manuel Ley Fon, el primero, el creador de Casa Ley, el fundador de Casa Ley. Conoció a don Óscar Pérez, el señor, el grande, que fundó la radio. En fin, Tayoltita, como tú sabes, es un pueblo muy importante, minero, todavía hasta la fecha, y la verdad es que mi padre tuvo chance en esos años. Él trabajó en una tienda de raya por su corta edad, ahí aprendió el oficio del comercio. De hecho, mi padre fue abarrotero antes que industrial de café, y la verdad es, el abarrote siempre para él fue, fíjate que es increíble, ¿no? Si hubiera seguido la línea del abarrote, pues a lo mejor ahorita estuviéramos ya con supermercados o ver a saber. El caso es que no fue así, pero sí, cuando él ya viene a Mazatlán, se los jala un tío, Efraín Granados, que fue ahora sí que el patriarca de todos los granados, Casa Granados, Bonitería Granados. Tenían tiendas de tela en esa época. Él los enseñó a trabajar, se trajo a mi tío Enrique, se trajo a mi tío Irineo, a mi tío Pedro, a mi papá. Y mi padre conoce aquí en Mazatlán a los escasos 17, 18 años, que baja de la sierra, de allá de las minas. Y bueno, entra a trabajar con su tío Efraín, y luego posteriormente sus hermanos, tengo entendido, según me entendí, conforman una empresa de telas. Mi padre trabaja muy poquito con ellos, nunca le gustó a mi padre, no era su ramo. Él siempre tuvo mucho más gusto por el tema de los abarrotes, porque él ya venía de una tienda de raya. Y bueno, es en un abarrotito el que primero que instala, que se llama actualmente todavía y existe en una esquina con la Benito Juárez y la Zaragoza, que se llama la Gaceta Comercial. Sí, cómo no está todavía. Posteriormente lo vende para hacerse un negocio un poquito más grande en la plazuela del Burro, que se llamó la Faja de Oro. Y ahí en la Faja de Oro ya fue un medio mayoreo, ¿no? Y ahí en la Faja de Oro conoce ahí a don José Montes. Creo que ya venía la relación desde la Gaceta Comercial, pero sí, ahí él compraba el grano, el café ya tostado, se lo vendía a este señor en sacos de yute, y ahí mi padre lo molía en un molinito y lo empacaba en bolsas de estraza, ya de cuartito de café, el medio kilo, en fin, y ya lo vendía él en el abarrote o en la Faja de Oro o en el medio mayoreo. Mi padre le hacía muchas preguntas a don José del café, siempre le fascinó la historia del café, de dónde venía, le hacía muchas preguntas a don José. Don José, en una ocasión, por ahí a mediados de 1950, se hizo de una cuenta que cobró en especie, con un tostadorcito y un molino. Entonces dijo, bueno, pues qué mejor, aquí tenemos un joven en Mazatlán que puedo yo enseñarlo, puedo yo convencerlo, y así fue. Convence a mi padre vende la Faja de Oro. Con ese dinero él invierte en la parte del capital del trabajo. Don José ya tenía visto una propiedad aquí que es contraesquina de lo que viene siendo ahorita hoy en día la Germán Evers, que viene siendo realmente ya parte de lo que es el hospital de la Cruz Roja, que es Mazatlán, por la Zaragoza, ¿verdad? Ahí contraesquina de lo que es la Germán Evers, ¿no? De la cancha. Y ahí montan un tendajito, verdaderamente ahí montan el tostadorcito, el molino en cuestión, y bueno, y así arrancan un 12 de octubre de 1950. No crearon una empresa per se, esta se crea Café El Marino S.A. hasta 1955, pero sí montan pues una industria pequeñita de café. Mi padre, junto con don José, mi padre pone lo que es el capital de trabajo, don José pues pone el equipo, el tostadorcito y el molino junto con este tendajo, y lo adaptan, y luego mi padre empiezan ya a vender lo mismo que hacían en el abarrote,
pero ya con otro enfoque, ya prácticamente exclusivamente empiezan a vender café industrializado. Y luego, posteriormente, se hacen ya del primer expendio de café, que fue en el interior del mercado, tuvimos oportunidad luego. Y luego, posteriormente, un señor, Carrillo Canovio, de los señores de los Arcos, ahí de la plazuela Machado, ahí montan el primer expendio ya industrial, porque ahí montaron ya un tostadorcito. Posteriormente ya te estoy hablando de entrados los 50s, que fue el expendio, vamos a pensar, base de mi padre, ¿no? ¿Qué pasa con don José Montes? Bueno, pues don José nada más trabaja, no lo va a sacar en 3 meses, de octubre a diciembre, y entrando enero, pues don José ya era una persona mayor. Entonces le dice: oye, joven amigo Ricardo, pues yo me quisiera ya separar, ya aprendiste muy rápido el negocio, y pactan que lo que le restaba del valor del tostadorcito y del molino se lo pagara en 12 meses, 16 meses, discúlpame, sin intereses en el resto del tiempo, ¿no? Y así fue como mi padre se queda pues ya prácticamente solo en el negocio, lo trabaja por 3 años, y finales de 1953, ya prácticamente para arrancar el 54, jala a su hermano Enrique a trabajar con él. En 1955 conforman ya Café Marino con una propiedad del 60% mi padre y un 40% que construyó mi tío Enrique. Pero a través de su esfuerzo y de su trabajo, era una fórmula que tenía mi padre, que lo fue repitiendo inclusive hasta con nosotros, ya en la segunda generación, que ya te prometía un porcentaje que obviamente lo tenías que trabajar durante N años, hasta que eso completaba, ya se formalizaba tu participación en la empresa, ¿no? Y fue una fórmula así muy, muy exitosa de mi padre, que inicia en 1955, cuando ya se constituye ya formalmente Café Marino Sociedad Anónima, ¿no? Entonces, la marca, ¿cómo nace? Mi padre se acuerda que en 1951 él quería conquistar, por eso el marino, quería conquistar a las gentes que se hacían a la mar. Ya el camarón, la pesca del camarón, los armadores ya importantes que conocemos, familias como los Medrano, como los en fin, todos los que hay ahorita de Cima, etcétera, Pelayos, etcétera, ya era una actividad importante, ¿no? Entonces él quería conquistar precisamente a esos marineros que se hacían. Entonces él crea 4 marcas alrededor del marino, creo que hasta Marinero, El Marino, Solo Marino, en fin, y se sale con un cuadernito, así como una investigación de mercados real, ¿no? Y se sale con un cuadernito y platicaba él que llevaba las 4 marcas y hacía la encuesta en la calle directamente con la gente: oiga, ¿cuál marca le gusta más? Y con palitos, así como lo hacíamos las cuentas antes, ganó El Marino, que es exactamente esta marca. Mi padre también, el logotipo es muy interesante, porque mi padre hubo un tiempo que quiso terminar la primaria, entonces él contrató a un profesor. Dice que no avanzaba mucho porque se levantaba muy temprano a abrir el expendio, ya para las 3:30 se levantaba, a las 4:30 ya estaba abriendo el expendio, ¿no? Para los primeros clientes así de café que quisieran un café recién hecho, y también para las amas de casa que compraban en aquella época con bolsas de yute. Y ese es el primer principio de lo que es un expendio café, que ahora abrimos en la fábrica, ahora recientemente, pero ya bajo el nuevo concepto, la modalidad de una barra de café estilo gourmet, ¿no? Pero sí, el primer expendio fue en el interior del mercado, el segundo fue enfrente del mercado, y bueno, fundamentalmente así es como nace la marca. Entonces ya tenemos marca, ya tenemos empresa, y bueno, ¿cómo empieza él a crecer? Bueno, pues se va a los pueblitos durante la semana, y precisamente ya con mi tío Enrique ya podía dejar a una persona de confianza y él avanzar sobre los pueblos, porque él se iba a trabajar los sábados y los domingos, hasta antes de casarse con mi madre en 1956.
él trabajaba sábados, domingos ya para empezar a abrir mercado, ¿no? Y él recordaba que iba pues, a abrir el Rosario y abrir Escuinapa y traía su fórmula de cómo crecer. Iba y hacía una labor, básicamente cambaseo. El cambaseo se empezaba a usar ya mucho en esa época y básicamente el cambaseo consistía en ir a tocar puertas casa por casa, darles el producto en promoción a la ama de casa que abría la puerta o el que abría la puerta y le ofrecía que si compraba un sobrecito llevaba X precio de descuento, pero si compraba 5 sobrecitos llevaba, si compraba en el paquete pues más oferta. Pero lo más importante era generar un gusto por la marca. Una vez que ya había una consolidación más o menos de la marca, buscaba un concesionario en la ciudad. Y así fue como dio con algunas gentes que él recordó mucho, con mucho cariño. Así abrió el Rosario, así abrió Escuinapa, posteriormente así abrió Culiacán, inclusive en un principio, ¿no? De hecho, Culiacán mandó a mi tío Irineo, en aquella época ya empezó con los hermanos. Ya mi tío Irineo se integró en el caso Culiacán. Mi tío Pedro fue el tercero que entró de los hermanos y mi tío Pedro lo puso a despachar y ahí fue donde pasó prácticamente todo el tiempo mi tío Pedro, precisamente en el expendio frente al mercado. De hecho, cuando no nos portábamos muy bien nos mandaban a trabajar con mi tío Pedro ahí a sacar el domingo, ¿no? Así es. Pero sí, la verdad era muy, muy gratificante la familia. Y luego empezó a jalar a sobrinos, ¿no? Porque era una familia muy grande. Y los sobrinos los empezó a mandar a las plazas, ¿no? El otro hermano, que ya fue, porque mi abuelo Juan se vuelve a casar con mi tía Mati, estuvieron otros 4 medios hermanos. Ya ahorita te puedo decir, Héctor, que ya prácticamente nada más queda de sobreviviente una media hermana de mi padre, que es mi tía Mariana, que le mando por este conducto un gran saludo, con mucho afecto, mucho cariño para nuestra extraordinaria tía Mariana, que todavía sobrevive. Ya es la única que nos queda de la primera generación. Ya se nos adelantaron todos. En esa época también mandan a estudiar, que fue el estudiado, le decían a mi tío Faustino. A mi tío Faustino ya le tocó traérselo en verde. Creo que mi tío Tino terminó la primaria, tengo entendido, ya llegaba hasta sexto. No estoy seguro si empezó la secundaria o la terminó ya aquí en el ICO, en Mazatlán. Terminó su preparatoria y lo mandaron a estudiar a la Universidad de Guadalajara, contador público. Creo que él egresó, si mal no recuerdo, en el 61, 62, y ya se integra mi tío Faustino, que también fue una pieza fundamental de la primera generación de señores Lizárraga en Café Marino, parte muy importante de nuestra historia. Posteriormente, pues ya llegamos a la segunda generación y así nos vamos, ¿no? Algunos sucesos importantes en la historia de los 73 años de Café Marino. Bueno, pues gracias a la familia, aperturan con mi tío Martín, otro medio hermano, aperturan una empresa que se llamó en su tiempo, y fue una empresa importante que fue prácticamente solo de mi tío Martín, que se llamó Café Marino de Nayarit. Inclusive mi tío Martín fabricó Café Marino bajo licencia de Café Marino Mamá, vamos a llamarle. Y luego se abrió café, un café, tengo entendido, El Molino, con otro primo hermano mío, sobrino de mi padre, que casi tenían la misma edad, que fue mi primo Manuel, en paz descanse. También el Popo Lizárraga también entró, en paz descanse. También entró Juan de Nogales, que también se fue para Nogales, Sonora. O sea, que con la misma familia empezó a abrir plazas, principalmente, y con otras parientes, ¿verdad? Por ejemplo, el Chani en La Paz, con él abrieron la Baja California Sur, extraordinario el Chani, hoy lo lleva perfectamente bien su esposa, Chayito, y ahora están sus hijos, Omar, Donaciano, también del mismo nombre del Chani, también, y tenían supermercados, tenían una comercializadora enorme.
desafortunadamente. De hecho, cuando empezamos con las importaciones, el Chani me ayudó mucho a mí en lo personal a tener pues una claridad de qué tipo de productos funcionaba, porque él tenía una comercializadora con Cayito, con su esposa enorme, en la Baja California Sur. Tuvieron supermercados que eran los Focardi, tienen mucha razón, a mí me tocó irlos a conocer en su momento. Y sí, el Chani desafortunadamente se nos fue muy joven, de un cáncer fulminante de páncreas que desafortunadamente pues se nos adelantó también. Pero todos pues fueron parte de esta maravillosa historia, todos ellos. Posteriormente mi tío Enrique, porque mi primo Giovanni tenía asma, entonces se tuvieron que ir a vivir a Guadalajara. Así fue como se fundó Café El Marino de Jalisco, allá a finales de los 60s. Giovanni nació un año antes que yo, él es como, no, casi 2 años, en 1960 de noviembre, Giovanni. Entonces se fueron a vivir a Guadalajara, y cuando se recibe mi primo Enrique Lizárraga Osuna, ya de mis primos, hijos de mi tío Enrique, tenemos en Guadalajara, y todavía hasta la fecha como segunda generación tenemos a Enrique, tenemos a Ernesto y a Giovanni, ¿no? Juan Antonio, que todos lo conocemos como Giovanni. Y bueno, ellos fueron la segunda generación junto con los hermanos Lizárraga Mercado, que somos también la segunda generación de parte de don Ricardo. Y la segunda generación vendría siendo mi primo Faustino. También trabajó otro primo mío que lo tuvimos en Monterrey, José Ángel, hijo de mi tío Faustino, aunque José Ángel se separó y ha sido muy exitoso en ropa femenina, pantalones para mujer junto con su esposa, pero trabajó un tiempo también con nosotros, ayudándonos ahí a consolidar la Plaza de Monterrey. Faustino, que es mi primo, actualmente, segunda generación, también junto con nosotros. Nosotros, pues, ¿quiénes somos? Soy Javier Lizárraga, luego Arturo, mi hermano, Lizárraga, y Juan Carlos, mi hermano. Somos parte de la segunda generación. Hoy en día, gracias a la visión que tuvieron y gracias a que nos dejaron, como ahora sí que bien armados, nos dieron acciones, y ya ahora pues con el fallecimiento de mi padre, de mi tío Enrique, de mi tío Faustino, bueno, pues somos ya 12 con dueños, ¿verdad?, de Café El Marino. Los que eran 3 originales, nos volvimos ya 12 con dueños, que somos la segunda generación. Ya entró la tercera generación, no como con dueños, pero sí, ya están empezando a pegar la tercera generación. Ya tenemos hoy en día 2 sobrinos en Guadalajara, Cristian y Alejandro, que está a punto de casarse, hijos de Ernesto. El Kikín, que trabajó un tiempo, se separó ahorita un tiempo, él en lo personal, está haciendo pininos en lo personal, pero trabajó con nosotros el Kikín, el hijo de Enrique. Y actualmente aquí en Café El Marino trabajan, y en Sugar Foods de México, una alianza, trabajan mi hijo Javier y mi hijo Álvaro, y de parte de Arturo, mi hermano, entró Arturo, y también una de las niñas ahí, Lucilita, sí, que están en Industrias Marino ahí con su papá. Bueno, pues sin duda tenemos pues ya la tercera generación aquí ya echándole ganas. Y bueno, sucesos importantes, regresando a lo que es la empresa, pues bueno, la cobertura que se volvió primero regional, hoy en día nacional. Tenemos 17 sucursales, pero hay que ser realistas. Un evento que tuvimos que casi nos cuesta la vida, Café El Marino, en 1994 se vino una devaluación muy fuerte en México. Nosotros le debíamos a todos los bancos que existían, menos al de sangre y al de alimentos, porque no prestaban, pero la realidad es que le debíamos como a 6, 7 bancos, todo en dólares, estábamos endeudados y en dólares cuando se vino la devaluación de finales del 94. En 1996, todavía guardo aquí con mucho respeto los estados financieros de 1996, con un claro recuerdo, un memorándum ahí de lo que no debemos de hacer, de endeudarnos más de la cuenta. En ese año, en 1996, se perdieron casi literalmente 46 años de existencia en Café El Marino.
llegamos a tener 99% pasivo, 1% capital. Estuvimos prácticamente en la quiebra técnica y afortunadamente los siguientes años fueron de ir resolviendo banco por banco, y ya es justo decirte que en 2002 prácticamente resolvimos todo el problema, y hoy en día estamos muy orgullosos de decirte que nos encontramos muy sanos financieramente hablando. Hacíamos un paréntesis ahorita que desafortunadamente por el tipo de cambio ha sido un año muy, muy complicado para las exportaciones, sobre todo para industria marino, en el caso de ahí de Arturo, mi hermano, pero la realidad es que hoy te podemos presumir que nuestros balances tenemos 80% capital y solo 20% pasivo. Ya no los bancos, ya los bancos nos están buscando, ya nos volvieron a prestar, gracias a Dios, ya es otra historia. Bueno, ¿qué otros sucesos importantes puedo enumerar? Bueno, la compra de un tostador en 1963 que cambió la historia del grupo marino. Mi padre en 1963 hace un viaje con mi madre, muy joven, mi madre en esa época, hace su primer viaje a Europa. Mi padre tenía mucho interés y lo hace, conoce en Düsseldorf una feria mundial enorme de maquinaria, como buenos alemanes. Y ahí se enamora de un Probat alemán que todavía existe, que sigue siendo el de mayor capacidad, 3 toneladas por hora de tostación por hora. Y ese tostador se lo trae a México al estilo de antes, como le prestaban los bancos con 3 hojitas del balance, y a la moralidad y a la reputación de la familia. Bueno, dice mi padre, ya me traje en el 64, creo que llega finalmente el tostador. Y dice, bueno, y ahora tengo un monstruo de tostador, ¿qué voy a hacer? Entonces ingenia, porque así es la necesidad, mueve al hombre, y el estar en el ajo en los negocios mueve a mi padre a generar una fórmula que yo considero que quizás fue de las primeras fórmulas de semitostados como negocio, de semitostar el café para industriales de café, fíjate. Y ahí se le ocurre una fórmula para utilizar precisamente este monstruo tostador, pero lo más importante, para pagarle a los bancos, porque ya empezaba a llegarle el agua a los aparejos, como dice el dicho. Y mi padre crea esta fórmula sin saber inglés. En 1966 se lanza a Estados Unidos con su fórmula exitosa, contrata los servicios de un argentino, porque él no hablaba cero inglés, lo empapa de café en un par de días y se lanza a ver 5 o 6 posibilidades, prospectos. Se va a Nueva York primero, no pega, se va a Connecticut, tampoco pega, y llega a Chicago ya como última opción y visita dos empresas, y no vas a creer, tampoco pega su fórmula. Y ya en el último minuto, en Café Continental de los Estados Unidos, Continental Coffee, le pasa una anécdota que él me lo platicó, y la verdad te lo quiero comentar, lo quiero compartir aquí contigo, Héctor, y con los que nos están escuchando, nos están viendo. Mi padre viene en el elevador, venía con el argentino, creo que le quedaba una última opción, no sé en qué parte, pero ya había agotado los mejores prospectos industriales de café, ¿no? Y venía pues diciendo esto. Entonces, estas oficinas de Café Continental las tenían en el centro de Chicago, en una torre muy ocupada. Venía el elevador así de gente. Cuando sale el elevador, se le viene encima la otra gente que iba entrando, y mi padre desafortunadamente no alcanza, porque lo empuja una persona que a la postre va a cambiar toda la historia, no solamente de mi padre de Café Marino. Se llamaba el señor John Human, y no era nada más, nada menos que el presidente, CEO en aquel entonces de Continental Coffee. Lo empuja, el señor decía siempre mi padre que era como una dama en el buen decir, era una personalidad, un caballero, exactamente, buenísimo el señor, un trato extraordinario. Medio lo empuja mi papá, brinca afortunadamente el traductor también de regreso al elevador,
Y muy apenado, John Human le pregunta en el elevador que quién era. Y pues ya. Y le dice, acompáñame a mi oficina. Y así empezó la relación de Café El Marino y Café Continental. Le empieza a comprar, llegó a ser el 80% de todas nuestras exportaciones. Continental Coffee. Ellos tenían su planta en Houston, pegado a Houston, Texas. Tenían otra planta allá en el este de los Estados Unidos y obviamente su casa matriz con otra planta en Chicago, como base en Chicago. En una ocasión que acompañé yo a mi padre como traductor, porque nos mandaron allá a una escuelita militar que a componer, no sé, yo creo que no lograron mucho, pero bueno, aprendimos el inglés y me acuerdo haber ido unas 4 o 5 veces con él todavía en Continental Coffee. Haberlo acompañado a Chicago. Me decían, mi hijo, ahí por la famosa Michigan Avenue, caminando los dos, y me dice, ¿sabes qué, mijo? ¿Sabes? Y por cierto, un ventisco, frío, porque fuimos un noviembre, me acuerdo, y yo traía mucho frío, y él también, me acuerdo que me puso una gabardina, mi padre, que me la heredó, ahora que se fue, y me dice, mijo, ¿sabes cuántas veces he venido aquí a Chicago? Creo que ando ya cerca de las 50 veces que he venido a visitar a estas gentes, ¿no? Era un hombre pues muy precavido y muy correcto. Él cada 3 meses, si podía, les caía directamente presencial para ver cómo iban las cosas. Y ese era mi padre, era un hombre pues muy trabajador, con mucho esfuerzo, con mucha visión, ¿no? Y bueno, afortunadamente esto pues transformó a Café Marino. Las exportaciones nos vinieron a dar un oxígeno enorme. Fueron pues nuestra palanca de desarrollo para la fábrica y para todo lo que fue Café Marino por muchos años, ¿no? Por muchos años. Bien, y así fue ese suceso tan importante. El segundo suceso yo creo que fue muy importante en la historia de la primera generación. Ellos fueron los primeros, o sea, mi padre y mis tíos, que hicieron la primera alianza estratégica, y fue con Continental Coffee, creando en México Café Continental, que a la postre fue la empresa más grande de food service o de institucional en México. Fue tan grande que la Nestlé nos la pagó casi 15 veces valor múltiplo en 1991, 20 años, por quedarse con Continental y quedarse con el mercado, y sobre todo borrarla del mapa, porque éramos competidores muy buenos para la Nestlé, que ya es mucho decir. Pero sí, Café Continental le vino a dar también mucho ímpetu, porque fue una empresa que se funda, su matriz en la Ciudad de México, pero tuvimos plantas por ejemplo, hacíamos las mermeladas y los jarabes, ¿cómo se llaman? Las jaleas y las mieles de abeja y mieles maples. Eso teníamos una maquinaria en Acapulco donde se hacía todo eso. En Fortín de las Flores de Veracruz, junto con donde quedó el tostador enorme en Café Verde, una compañía que también crearon. Quedó también un área muy importante donde se llegaron a fabricar todo para una cocina, para la limpieza de una cocina. Hacíamos limpiadores con la marca Continental para las mesas, para lavar la loza, detergentes, para limpiar los pisos, tipo el pinol, cosas así, con la marca Continental. Con la marca Continental llegamos a fabricar, aparte del café y el sobretados y todo, llegamos a tener la compañía de food service más grande de té también. Me acuerdo que se importaba mucho té de Argentina, si mal no recuerdo. Llegamos a tener más de 4 o 5 mil cafeteras distribuidas entre todos los clientes. Llegamos a tener sucursales en Cancún. Fuimos la primera empresa en 1974, 75, cuando no había nada en Cancún, que arrancaba apenas en la época de Echeverría, y que Cancún, me acuerdo que fue de los primeros proyectos que hizo el gobierno federal con esto que fue Playa Espíritu, así como se llama. Centros integralmente. Exactamente, los centros integralmente planeados del gobierno federal. Y me acuerdo que la primera empresa que se estableció en Cancún fue Café Continental para el food service, ¿no? Y había poquitos hoteles, pero con mucha visión
Continental se estableció ahí, luego se fue a Guadalajara, luego en Monterrey, en fin. Cuando Nestlé no la compra, 20 años después, en 1995, pues ya era una empresa muy consolidada, llegamos a manejar más de 800 SKUs para el mercado food service en presentaciones pues, institucionales, teníamos galones de esto, galones del otro, pero sí, la verdad, una empresa muy, muy importante. Y entonces fue la primera alianza realmente entre Café Marino y Continental Coffee. Luego salieron los señores, en esa época el presidente Echeverría le tiraba mucho a la comunidad judía, para variar por su ideología de izquierda que traía nada agradable, y ellos quisieron cerrar Café Continental. Mi padre les dijo, no, esto sucedió en 1976 ya para irse a Echeverría. Se quedaron con la empresa. Aquí la parte mexicana, en esa época los Lizárraga con un señor Manuel García, que fue el único socio distinto que tuvieron tanto en Café Continental como en Café Verde, como en en estas dos empresas como accionista minoritario, fue este señor Manuel García, ¿no? Que a la postre también tuvo un accidente muy pesado y ya fue cuando le compramos las acciones a la señora, a la esposa de Manuel García. Pero sí, en esa época los señores con familia judía de allá de Continental, que eran los dueños de Continental, le dijeron, oye, pues este trato a la comunidad judía pues no nos gusta, ahí te le echas, bye. Pero se quedaron pues en esa época, afortunadamente, de acuerdo a la ley de inversión extranjera en compañías mexicanas, acuérdate que había el 49% solamente para extranjeros, hasta ahí, ese era el tope, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, ya pueden tener hasta el 100% de empresas mexicanas de capital extranjero. Otro suceso importante, aparte de la exportación, aparte de esta joint venture, creo yo, fue que mi entrada en 1983, hace 40 años, México entró, hay que recordar, en 1986 al GATT. Yo ya en esa época me había ido a vivir a México porque se accidentó este señor García. Sí. Mi padre y yo durante todo el 85 nos íbamos de lunes a viernes a cubrirlo, ¿no? Y pues ya llegó el momento que me dice mi papá, y eso creo que fue en el 86 cuando el Mundial, me dice, oye mijo, pues ya nos cansamos de estar viniendo, yo creo que ya le avanzaste mucho, quédate aquí en México. Así fue, y yo me quedé viviendo del 86 hasta el 90, precisamente aquí en la Ciudad de México. Creo que fue un aprendizaje para mí extraordinario. Me hice cargo de lo que era Café Marino Distribución México. Me encantó la posibilidad de estar aprendiendo mucho del Café Continental ahí con Juan Zavala, que de cariño le decía yo el tío Juan. Y bueno, ya posteriormente regresó Manuel García, yo ya me regresé a Mazatlán en 1990, pero sí, para mí esos 5, casi 6, porque te digo, desde el 85 que él se accidentó, que fue a principio, ya iba yo mucho a la Ciudad de México, pues pude también en lo personal tener la oportunidad de conocer muy bien las fincas de café, los proveedores. Viajaba yo mucho a Fortín de las Flores, Veracruz, donde teníamos un beneficio todavía de café. Viajé a Tapachula, Chiapas, conocí pues todo lo que era el proceso del café. Eso me sirvió muy mucho en esa época de aprendizaje. Nos la pasábamos bregando con el famoso Instituto Mexicano del Café, que fue un calvario. Fue verdaderamente una institución gubernamental que llegó a acaparar casi el 70-80% de todo el café de México. Era una compañía que estatizó primero Echeverría, la época de Fausto Cantú, aquella época que fue nefasto para México en el caso del café. Y luego estatizó también algunas empresas del ramo cafetalero. Teníamos una competencia muy desleal del gobierno con la marca Mexicano, que en aquel entonces teníamos control de precios al público, y era un cohete porque siempre no podíamos aumentar más que lo que no aumentara el gobierno, pero esta empresa perdía dinero, pero pues nada más nosotros lo sabíamos. En fin, la clásica pues de tener empresas
que competían deslealmente por parte de empresas paraestatales del gobierno federal, que perdían dinero y que lo único que hacían era pegarnos en la torre a las empresas privadas. De hecho, hubo un plan en la época de Echeverría y luego posteriormente de López Portillo de nacionalizar la industria del café. Estuvimos así de que sucediera, fue una cosa increíble, pero bueno, todo esto fue parte pues de estos 70 años. Mi padre aquí en Mazatlán, otro suceso importante, eso fue por 1986. Mi padre convenció y aquí se fundó la ANACAFE, la Asociación Nacional de la Industria del Café. Aquí nació en Mazatlán, aquí estuvieron el señor Represas de la Nestlé, aquí estuvieron los señores de Oro de General Foods, aquí estuvieron la mayoría de los propietarios, empresarios de las marcas. Recuerdo yo a don Ernesto González, de HG de Monterrey, a los Díaz, obviamente, Café Combate, a los Martínez Gama de Café Legal y de Café Taza. Estaban también los Álvarez Ardain de Café Internacional, ya al final los Murira de Café Portales y de Clase, en fin. Todas las marcas que te puedas imaginar, toda la familia cafetalera, San Feliz de Torreón, en fin, teníamos pues a todos los propietarios, la mayoría en aquella época, que nos la pasábamos entre las oficinas del Inmecafé para lograr las exportaciones y para lograr todo lo que en aquella época. De hecho, mi chamba, te puedo asegurar, Héctor, que yo era encargado de las ventas de café marino en esa época, del 86 al 90, yo creo que un buen 70%, o sea, me la pasaba yo entre el Inmecafés sacando permisos de exportación y por el otro lado en la SECOFI, en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la SECOFI sacando precios al público. Si hemos de recordar, fue la época de la Madrid, cuando hubo la mayor inflación en México que teníamos. Recuerdo, tuvimos inflaciones del 100, 120%, imagínate, con un control de precios. No, fue un calvario, fue una cosa impresionante. Y bueno, fue también parte de nuestra historia. Y luego a mí se me ocurrió, volviendo a lo del GATT, México entra al GATT en 1986, y a mí en lo personal me pasó un dato importante. Me uní a un grupo de empresarios aquí mazatlecos, sinaloenses y nacionales, a una misión comercial que cambió mi vida, ¿no? Una misión comercial a Japón una semana y al Sur Corea otra semana. Exporté un contenedor que nunca me pagaron, esos fueron mis pininos en exportación, pero algo que sí me traje fue, sí vi yo cómo estos países como Japón y Sur Corea sufrieron después de la Segunda Guerra y de la Guerra de Corea en 1950. Estos países literalmente los reconstruyó Estados Unidos. Sí. Entonces yo vi cómo los japoneses primero asimilaron, parte de los americanos fundamentalmente, primero reconstruyeron su país, asimilaron, luego copiaron y luego crearon sus grandes grupos que son ahora enormes, ¿no? Tanto japoneses como surcoreanos tienen los Mitsubishi, los Kias, los Hyundai, los... en constante evolución. ¿Verdad? Sumitomos, en fin, en constante evolución. Y yo ahí vi que la oportunidad que se nos venía con el GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Tarifas, por primera vez México se abría a esto que le llamamos ya la aldea mundial, a la apertura mundial que estamos viviendo hoy en día, que posteriormente se consolidó con el Tratado de Libre Comercio en la época de Salinas, que eso fue súper positivo para México, ha sido súper positivo. Y bueno, ese suceso me marcó. Regreso yo a Mazatlán y veo que tenemos un enorme potencial en nuestra logística, que estaba como escondida ahí. En esa época llegamos a tener 27 sucursales a nivel nacional. Hoy en día somos 17 sucursales, porque cuando tuvimos el fenómeno financiero tan pesado,
tuvimos que hacer una reingeniería total del grupo, precisamente por el tema financiero. Ahí cerramos como 10 sucursales, para que te des una idea, con la reingeniería que hicimos, pero sobre todo nos hemos dado cuenta que luego cerramos unas cuantas más para llegar hoy en día a 17 sucursales. ¿Y sabes qué está pasando, Héctor? Que hemos seguido al mercado moderno. Hoy en día cambió mucho el esquema del mercado moderno. ¿Cuál es el mercado moderno hoy en día? Pues estamos hablando de los Walmarts, de los Soriana, de los Casa Ley, pero bajo un esquema de que ya no les vamos y les entregamos directamente a los supers. Ahora vamos con sus series, vamos siguiendo los centros de distribución que les llaman series, todas estas cadenas, los clubes de precios que han agarrado muchísima fuerza, ¿no? Los Costco, los Sam's, los City Clubs, en fin, las tiendas de conveniencia son un fenómeno fenomenal, ¿no? Los Oxxos, los 7-Elevens, que también vinieron a transformar todo el mercado, todo en el café ni se diga, ¿no? El café recién hecho, en fin. Entonces tenemos pues este gran suceso de que se nos ocurre con el Chani. Arranco yo en 1987 a hacer los primeros pininos. Trajimos primero una cantidad de productos que me acuerdo que un día llega mi tío Faustino ahí y me agarra ahí unos cachas, venía al Chani con 3 contenedores que empezaron a descargar. Me los traje de La Paz, precisamente me los vendió Focardi, me los vendió la comercializadora El Chani. Pero la idea era precisamente, nos lo vendió, a Café El Marino, nos lo vendió a Café El Marino. Y la verdad fue muy interesante porque lo que primero empezamos a ver es que no todos los productos que estaban pegando en la Baja Sur, en aquel entonces, ¿te acuerdas? Eran como Fayuca, ¿no? Pues era zona libre, ¿te acuerdas? Ya después se volvió estado, era zona libre. Y nos dimos cuenta, afortunadamente o desafortunadamente, porque sí nos costó una lana, echamos a perder mucho producto, inclusive se nos echó a perder. No funcionaban, fíjate, no todos los productos que funcionaban en el norte de México, o no todo lo que le gustaban a los americanos, nos gustaban a nosotros. Y ahí afortunadamente, ahí sí que fue, pues esto funcionó, esto no funcionó, esto. Y luego sí descubrimos que una vez que se formalizó más el tema de las importaciones hacia México, que era muy importante lograr lo que después se conoció como una distribución exclusiva en el país. Teníamos que ir pues con un fabricante americano o canadiense o lo que fuera, sobre todo americanos, y te voy a poner el primer ejemplo, que fue Blue Diamond, ¿no? Blue Diamond fue la primerísima empresa y la primerísima distribución en exclusiva que tuvo el Grupo Marino para importar productos hacia. Y así arrancamos. Y es impresionante la cantidad de productos que vinieron después, y empresas, y a prueba y error, mi querido Héctor. Fue un fenómeno que hoy, hasta la fecha, pues tenemos toda esta gama de productos. Hicimos alianzas producto de esta incursión en las importaciones, hicimos alianzas hoy en día con Sugar Foods, te lo estoy presumiendo, Sugar Foods de México. Hicimos alianzas con Segafredo Zanetti en el café, también con la 5ª empresa más grande de café en el mundo. Seguimos siendo aliados con Massimo Zanetti Beverages México, 50% Café Marino, 50% Massimo. Sugar Foods igual, 50% Café Marino, 50% Sugar Foods. Y luego hicimos una última alianza con Musi, que es una empresa americana con algo de participación japonesa, para los single serve, esos cafés individuales. También tenemos una alianza, son cafés pues, muy novedosos. Me debía haber traído uno aquí, pero bueno, creo que ya los conoces. Ahí por ahí me les haces tú después publicidad a los productos. Y bueno, yo creo que estos fueron sucesos importantes durante todos estos 70 años. Hoy en día somos distribuidores exclusivos de algunas marcas muy importantes. En el caso de Café El Marino tenemos una distribución buenísima desde el 2009 que ha sido Post, los cereales, que después Post ha comprado Mom Cereals, que también ya es parte del portafolio.
Quiero presumirte que ya tenemos una buena participación del mercado de cereales en México. Somos distribuidores exclusivos desde el 2009, ya tenemos algo de años. Pues todavía afortunadamente están contentos con nosotros, hemos hecho una buena alianza comercial con ellos. Ahorita estamos pues en una muy buena participación, ahí por lo menos dándoles un poquito de dolor de cabeza a nuestros clásicos competidores que son la Nestlé y a Kellogg's, en este caso, que son los principales. También está Quaker Oats, en fin, pero sí, el mercado de los cereales ya traemos un expertise muy importante con ellos, aparte del café. Mis primos en Guadalajara, que tienen Café Marino en Jalisco, bueno, ya tenemos, perdón, porque también nosotros somos copropietarios con ellos en Jalisco. Es una empresa que se ha dedicado también a la manufactura de otros productos distintos al café, fundamentalmente polvos. Estamos hablando de modificadores de leche con la marca Batichoco, tenemos sabor chocolate, vainilla, fresa, en fin. También se fabrica algo de consomé con la marca Caricia, que es otra marca que tenemos también en el grupo. Se fabrica consomé con la marca Caricia, se fabrica grenetina con la marca Caricia, gelatinas con la marca Caricia, que bueno, que no se me pasó, me hubieran regañado. Y eso también es parte de los productos que actualmente distribuimos a nivel nacional. Tenemos también distribuciones exclusivas hoy en día con Haribo, que es una compañía alemana de mucho prestigio a nivel mundial. De hecho, los productos se fabrican, fíjate, en Turquía. Desde Turquía nos embarcan para México. Y los Haribo son una competencia de estos panditas. Son de esas gomitas dulces estas para los niños, que son muy exitosas. En Europa son una marca ultra conocida. Y bueno, ya somos distribuidores de eso también. Somos distribuidores de Bigelow, que es un té muy importante en Norteamérica. En México ya llevamos una muy buena participación también del té Bigelow. Lo tenemos en distintas presentaciones, en distintos formatos, y vamos a distintos segmentos de mercado. Cubrimos prácticamente todo el mercado del té, el helado, en fin, todos estos tipos de productos. Tenemos en Sugar Foods de México, tenemos obviamente marcas como Fresh Gourmet, todo lo que son los crutones, los crunchy toppings que han sido muy exitosos, las cebollitas, todo lo que quepa arriba de una ensalada, en fin. Tenemos aquí hay una planta que yo los convencí que la montaran aquí en Mazatlán, en el huerto de México, en el granero de México, y hoy en día es impresionante esta planta que tiene aquí Sugar Foods en el aeropuerto, es espectacular. No sé si la has visitado, Héctor. He pasado, pero no he ido. Pero la verdad es impresionante, te voy a invitar, ¿sí? Aquí al compañero también para que nos hagan el honor de tenerlos por ahí. Es una fábrica que produce crutones, que son los panecitos para ensaladas. Se hace crunchy toppings. Ahí son tortillitas doraditas para ensaladas, para todo lo que va arriba de la ensalada. Arriba de sopas, en fin, tiene aplicaciones, ¿no? Hasta las quesadillas. Quisiéramos que el mexicano las abriera y las pusiera estas cosas, ¿no? Así como estos tostitos que anuncian mucho así, ¿no? Tenemos ahí cebollitas también, tenemos betabel, tenemos unos productos que también se exportan mucho y también ya los tenemos en México, que son se llaman The Better Sheep, que son tostadas así tal cual como las conocemos, así como las doraditas estas que te venden así, mi buena amiga esta de tostaditas blancas, así. Pero imagínate que estas son así redonditas y traen incrustaciones de vegetales y han pegado muy bien, sobre todo en mercados hispanos al otro lado. Y bueno, puedo decirte que es una planta que afortunadamente nace como con 100, 150 empleados en su origen. Ahorita creo que ya son más de 400 y le dan mucha chamba aquí al pozole, aquí a Villa Unión, al Recodo y toda esa gente que, ¿te acuerdas que había una planta ahí de Sumitomo, cerró? Sí. Prácticamente toda esa gente se vino con nosotros aquí a General Brands ahí.
Ahí estamos construyendo ahorita ya un Celis nuevo, pero ese sí ya es de marino. Vamos a estar pegaditos a la planta para guiar precisamente maniobras ahí, directo de la fábrica al Celis. Vamos a quedar ahí de vecinos, ya estamos trabajando en ese proyecto. Sí, ahí están trabajando ya en ese proyecto. Vamos a tener un Celis. Nos vamos de un Celis que originalmente era de 2.500 metros ahí en el aeropuerto. Luego rentamos 5.000 metros y próximamente vamos a tener 6.000 metros. Pero va a ser un Celis de primer mundo, de primer nivel. Esperamos hacer las cosas pues cada día en una mejoría mejor, va a ser mejor, sin duda, ¿no? Y bueno, Héctor, pues no me resta más que agradecerte esta oportunidad, decirte que en este 73 aniversario estamos muy contentos, fuera de lo que es el tipo de cambio, pero bueno, yo creo que las cosas se van a ir acomodando. Tenemos pues un grupo muy sólido, tenemos un grupo de cerca de 1,000 gentes, tenemos un grupo muy consolidado, pero lo más satisfactorio es que somos una empresa ya por 11 años socialmente responsable. Hemos logrado varios premios. Hemos logrado el Premio Nacional de Exportación, en el caso de Industrias Marino, como la mejor agroindustria mediana del país. Ese premio lo recibimos en Mérida y luego posteriormente en México. Nos lo dio Felipe Calderón, el entonces presidente. Hemos tenido muchos premios, como tú lo sabes, a través de la responsabilidad social. La estamos ejerciendo. Estamos trabajando en un proyecto que ya consolida todas estas buenas acciones que hemos hecho. Tenemos valores muy consolidados, ¿no? Se me viene a la mente ahorita: compromiso, lealtad, trabajar en equipo, responsabilidad, sobre todo honestidad, es uno de los conceptos importantísimos, ¿no? Y que influimos mucho. Tenemos el orgullo de decirte que cumplimos ya prácticamente 13 años de antigüedad de nuestra gente. Se dice fácil, pero para darte una idea de qué significa. Las 1,000 gentes las sumamos. Desde el que tiene, porque los tenemos gente de 50 años, para darte una idea, trabajando con nosotros, que nos han confiado toda su vida profesional, hasta gente que va entrando y no cuenta, hasta que ya cumple un año, ya entran en la sumatoria. Entonces, hablar de 13, 14 años es bien importante, porque nosotros hacemos más o menos hoy en día como unas 30, 40 marcas privadas, tanto para a nivel nacional como para exportación. Y lo primero que nos piden es cómo están tus relaciones humanas con tus colaboradores, qué haces tú por ellos, y luego qué haces por el medio ambiente, y luego qué tipo de certificaciones tienes que me den confianza en que yo puedo fabricar mi marca, que vale mucho por empresa. Entonces esto ha sido fundamental. Esto, por ejemplo, puedo presumirte que en 1996 el primer café recién hecho, ya preparado en una tienda de conveniencia al público, fue 7-Eleven con café marino. Hasta la fecha seguimos siendo los proveedores o los asociados de esta gente. Los señores Chapa nos acaban de visitar hace unos meses atrás, se fueron maravillados. No conocía a Alejandro Chapa la planta. Luis y yo estudiamos juntos en el TEC. Te lo juro que yo era el que le copiaba a Luis. Él era más aplicado que yo. Y bueno, estudiamos juntos, y en 1996 en Antá se acercó conmigo y me dijo: oye, fíjate, Javier, que hay un programa que está pegando con tubo en 7-Eleven en Estados Unidos. Se llama Select Coffee, el café Select. Y quiero traerlo a México. Tengo un tema, dice don Alejandro, mi tío, dice que es el presidente del consejo ahorita en turno de administración del grupo Chapa. Lo tiene de consejero Carlos Eduardo Represas en la Nestlé, porque ellos eran mayoristas, los más fuertes del noreste del país en esa época. Y dice: pues tengo un problema de que pues, don Alejandro ya les platicó de este proyecto, y pues le quieren meter las maquinitas, esas de Nescafé, todo 7-Eleven.
Y me volteo yo y le digo, pero tú quieres hacerlo bien, ¿verdad, Luis? Le digo, bienvenido, tienes al partner y le doy la mano. ¿Quieres hacerlo como en Estados Unidos? Tostado y molido, recién hecho, con el compromiso de que lo que no se consume en una hora se tira y se prepara una jarra nueva de café. Y así se arrancó. En 1997 nos pusieron una estrellita en la frente, nos invitaron a Cancún, donde hicieron lo que conocíamos antes en aquella época como la Universiada de 7-Eleven. Ahí nos felicitaron mucho y ahí pasó un tema muy interesante, fíjate, me llegaron, yo ya iba avanzado y muy contento, ¿no? Y llega John Romatka, que era en aquel entonces el mero y hablaba perfectamente español, no obstante que era americano. John Romatka era un big shot en Southland Corporation, que era la compañía que era la dueña de la marca 7-Eleven mundial. Me llega Luis Chapa y me llega su primo, el que acaba de venir, y los tres me llevan a decir, me habían dado ya mi trofeo, ya me habían puesto como los niños la estrellita aquí buena, ¿no? Como en la escuela, ¿no? Y me llevan y me dicen, oye, te tengo una buena y una no tan buena noticia, ¿no? Ya sabes cómo son, ¿no? Y le digo, pues échame la no tan buena. No, mejor te echo la buena. La buena es que vas a ser nuestro proveedor por muchos años. Si sigues así como lo estás haciendo de bien y todo. Esto fue en el 97, finales del 97, si me explico. Y me dice, la no tan buena es que, y lo tenemos que sellar, esto lo tenemos que conveniar, no sé cómo le vayamos a hacer, pero sí tiene que ser muy claro, no le vas a vender este concepto a Oxxo. Y en aquel entonces, te lo juro, Oxxo no tenía más que 300 tiendas, todas concentradas la mayor parte en Monterrey, en Reynosa, y 7-Eleven no pasaba de 250, 270, estaban muy parejas las cadenas. Ya el crecimiento fuerte de FEMSA, Oxxo, se vino a partir del 2001, cuando empezaron a crecer 1,000 tiendas por año. Hoy en día, te puedo decir que ya están cerca de las 22,000 tiendas en México, y ya el Seven acaba de rebasar apenas las 2,000, o sea, estamos hablando del 10%. De ese tamaño, afortunadamente te digo, le digo, mira, en esa época recuerdo que le dije, ¿sabes qué? Le digo, como lo hacemos en el café, denme la mano, lo hacemos, y nos dimos el apretón de manos, no hubo contrato, nunca lo he habido hasta la fecha, y la palabra, afortunadamente yo agradezco mucho a mis hermanos, a mis primos, a mis mismos tíos en esa época, que respetaron mi decisión, creo que fue la correcta, fue la adecuada. El Pepe Díaz de Cafeño, ese sí hizo su arreglo ahí con Oxxo, pero la realidad es que yo me siento muy contento, muy tranquilo. Siguen siendo nuestro principalísimo cliente en volumen en México. Ojalá fueran en utilidades también, pero no, son en volumen. Pero sí ha sido 7-Eleven, la marca 7-Eleven, nuestro principal cliente en volumen, y hasta la fecha, desde 1997. Vamos con el crecimiento. Así es, vamos con el crecimiento orgánico de ellos. Estamos muy contentos, hemos tenido muy buena relación, una relación muy estrecha en todos estos años. Quiero terminar, Héctor, diciéndote que hoy en día le toca ya a los de la tercera generación. Estamos trabajando ya prácticamente concluyendo un protocolo familiar para que, y es cierto, y esto lo aprendí de don Álvaro Ley, mi vecino, que lo respeto mucho por este conducto, le mando un cordial saludo y un afecto. Yo tuve una enseñanza con él ahora que fue presidente del consejo de BBVA, que también yo formo parte de ese consejo. Afortunadamente he tenido el honor y la gracia de Bancomer de seguirme tomando en cuenta, bueno, Bancomer ya hoy BBVA, para ser correctos. Y bueno, hemos tenido afortunadamente este consejo que él nos dio en una mesa cuando salió el tema de que las empresas familiares no pasábamos, o la gran mayoría se quedaban en la tercera generación.
dijo una gran verdad, Álvaro Rey. No, señores, según mi criterio, dice, hoy más que nunca estoy convencido de que las empresas familiares no se van en la tercera, se van en la segunda empujando a la tercera. Y esto es una gran verdad. Si la segunda generación no establecemos las reglas claras para la tercera, es por eso que muchas empresas se van. Y esto, yo creo que el compromiso de nosotros como segunda generación es terminar todos estos acuerdos que estamos haciendo la segunda, para que la tercera sepa exactamente qué se debe hacer y qué va a pasar. Y ya que busco otros horizontes. Exactamente. Y bueno, pues termino diciendo que muchas gracias, la verdad están muy contentos aquí haciéndole publicidad al nuevo Café Marino. Cuando lo vean, cómprenlo por favor, está muy bueno, la verdad se hizo un muy buen producto. Se vende ahorita en Fresh Market aquí, que acaba de abrir Casa Ley, y la verdad es un productazo. Y agradecerle por tu conducto a todos nuestros consumidores, nuestros extraordinarios clientes que han confiado por nosotros en estos 73 años. Me da mucho gusto que el expendio que se abrió, yo hice una pequeña encuesta los primeros días, ha sido un éxito rotundo. Pero lo más bonito de eso es que en la encuesta que hice yo rápido en las mesas ahí, primero que estaban muy contentos que Marino lo haya abierto. Sí, claro. Se sienten muy orgullosos. Y eso habla de la pertenencia hacia la marca, la lealtad hacia la marca. 73 años no son cualquiera, son muchos, son bastantes años de madurez. Ya se nos adelantó toda la primera generación, estamos en la segunda generación y ya está entrando la tercera generación. Y lo más importante de esto es que también en la encuesta salió de que pues están esperando que se abran muchos más. Lo vamos a hacer de una forma correcta, como debe de ser. Siempre no nos aceleramos, no nos calentamos al primer error. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con una claridad. Este ha sido un año especialmente difícil. Esperemos que ya el año que entra salga el sol, como dice la canción, y ya volvamos otra vez a restablecer lo productivo, lo que sabemos hacer muy bien. Café El Marino sabe de sabor, sabe de café. Muchas gracias. Nomás le dejo un dato. El video que le hicimos ahí en la Solima, sí, lo vieron unas gentes de por acá de Sinaloa. Sí. Y vinieron exclusivamente para probar. Así es. Ha sido un éxito. Sí. Javier, pues muchas gracias, muchas felicidades. Héctor, muchísimas gracias. Y la verdad quiero comentarles algo muy positivo de Héctor Mazatlán Interactivo. Tengo prácticamente desde casi que iniciaste. Sí. Te felicito, te he seguido. Gracias por todo lo que estás haciendo, por Sinaloa, por México, por tu terruño. Qué padre que vayas directamente al campo, ahora sí, con los estás haciendo lo correcto con los actores. Te felicito por ello. Extraordinario, Mazatlán. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Saludos a tu mamá. Gracias, saludos, gracias.